Empezamos. Sí, sí. Bueno, empezamos, si os parece. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y gracias por acudir a esta convocatoria. Desde esta tribuna volvemos hoy a lanzar al ciudadano y a las empresas extremeñas un mensaje nítido. El autoconsumo tiene que despegar en nuestra región. Instalar placas solares es fácil, es asequible, es rentable y además es sostenible. Me acompaña una representación de las entidades financieras que operan en nuestra región, a las que posteriormente cederé la palabra. Juntos queremos poner de manifiesto que la financiación de las inversiones en instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo no es un obstáculo, que las entidades financieras disponen de fondos y productos específicos para atender adecuadamente las demandas de todos sus clientes que estén interesados en montar unas placas solares en su vivienda o en su empresa. Para dejar constancia pública del apoyo al autoconsumo, hemos elaborado una declaración para el impulso de una financiación bancaria amplia y preferencial destinada a las instalaciones de autoconsumo eléctrico en Extremadura que ponemos a vuestra disposición. Quiero agradecer expresamente a las 10 entidades financieras que han suscrito esta declaración su disposición para colaborar y su compromiso con el desarrollo sostenible de la región, impulsando el autoconsumo y, con ello, dinamizar la economía y contribuir a la recuperación. Esta declaración supone un importante respaldo para este objetivo y, al mismo tiempo, un aliciente para que el cambio de modelo energético llegue a nuestros hogares y a nuestras empresas. Y cuanto antes, mejor. El autoconsumo es viable y es rentable. La financiación privada está garantizada con una amplia cartera de productos con posibilidades ecológicas. Y el apoyo público es mayor que nunca. Hoy mismo ha salido en el Diario Oficial de Extremadura publicada la convocatoria para este tipo de instalaciones para particulares, para empresas y para ayuntamientos con una dotación de 4,9 millones de euros. Estas subvenciones han pasado de un mínimo de ayuda del 40% del coste subvencionable de la inversión a un 55% del coste de la instalación, con lo que son más favorables y más atractivas que nunca antes. Ahora es el momento propicio para que la producción de energía esté en manos de la ciudadanía y del sector empresarial privado y, con ello, que se rebaje el coste de la factura energética. Los ciudadanos y las empresas pueden producir, consumir, almacenar y vender energía al mismo tiempo que ayudan a reducir la contaminación atmosférica. Dotar una vivienda, un bloque de pisos o una nave industrial de una instalación solar no debe considerarse solo como un gasto, sino como una inversión factible y eficiente por sí misma. Los números salen ya sin necesidad de ayudas públicas. En este escenario en el que predominan las ventajas, el autoconsumo despega poco a poco. Hemos detectado que las empresas están siendo las primeras en animarse a desarrollar estas instalaciones porque es una inversión con una tasa de rentabilidad elevada. Y es lógico. Consumen más energía en las horas centrales cuando más radiación se produce. Y además es una inversión eficiente porque se utiliza la energía donde se genera, sin costes añadidos. Constatamos que en Extremadura hay un consenso generalizado. Es hora de construir una alternativa sostenible al actual modelo energético. Las tecnologías verdes se abren paso y la ciudadanía y las empresas intuyen que tienen que contribuir a este proceso. La mejor fórmula y la más efectiva es generando energía limpia desde nuestro tejado. En este cambio de modelo energético,
las entidades financieras de nuestra región tienen un papel destacado, porque han entendido que el presente es renovable y sostenible y que la cultura energética está cambiando. Es por ello que ya disponen de un amplio abanico de alternativas de financiación para quienes quieran invertir en autoconsumo. La financiación ya no es un escollo. Nosotros, como consejería, no entramos en la relación privada entre el inversor y la entidad financiera ni queremos incidir en las condiciones particulares que se pacten entre ellos. Pero sí buscamos la complicidad de estas 10 entidades financieras para que fomenten la financiación de la inversión en este tipo de proyectos, porque lo consideramos un mercado en clara expansión y una oportunidad de negocio atractiva y beneficiosa. El autoconsumo es un sector con grandes expectativas de crecimiento. En los próximos años, en nuestro país, el sector estima que se instalarán en torno a 600 megavatios de nueva potencia al año en autoconsumo. En Extremadura ya sobrepasamos los 16 megavatios, una potencia que se ha multiplicado por 6 en los últimos 10 meses. Pero estamos convencidos de que podemos sobrepasar ampliamente este umbral en los próximos años. El desarrollo del autoconsumo es un buen negocio para las entidades financieras y el compromiso de las entidades financieras también es bueno para el autoconsumo. Por ello, hemos elaborado esta cartelería que podéis ver, que vamos a entregar a las entidades para visualizar ese mensaje común del que hablaba al comienzo de mi intervención. Tenemos que incorporarnos al autoconsumo. Es una oportunidad única de ahorro y de negocio, y las entidades financieras son un aliado para aprovecharla. Cedo la palabra a 2 de ellas para que nos hablen de su experiencia y sus expectativas con el autoconsumo solar. Interviene, por tanto, en primer lugar, don Julio Morales Bravo, director de Banca Comercial en Extremadura de Liberbank, y luego, a continuación, don César Corcho Fernández, director comercial de CaixaBank Extremadura. Nada más y muchas gracias. Muy bien, buenos días. Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer a la consejera, a Olga, a la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, darnos la oportunidad a las entidades financieras de esta región para favorecer la financiación, así también como el asesoramiento a todos y cada uno de los hogares, empresas y pymes de Extremadura. Creo que lo ha descrito perfectamente la consejera, Olga, y nosotros como Liberbank, y un poco en representación también de los compañeros que no están aquí hoy, salvo Caixa, su director comercial César, sí quiero decirles que Liberbank está en todo aquel proyecto que genere valor para Extremadura. Lo decía en unas declaraciones de hace unos días y lo sigo diciendo ahora. Para Liberbank, es súper interesante el autoconsumo, potenciarlo, fomentarlo, porque creemos que ahí está el futuro de Extremadura y en esta región que, como saben ustedes, es la que más luz, horas día, tiene en nuestro país. Financiar este producto para las empresas y clientes particulares lo estamos haciendo ya, estamos apostando por el canal de autoconsumo. Y solamente le quería decir a la consejera que es una oportunidad la que nos da de poder seguir insistiendo, porque creo que esto es cuestión de insistencia, para que se fomente en todo nuestro territorio. Para nosotros, la apuesta por el desarrollo sostenible en la comunidad, insisto, es fundamental y este es uno de los grandes proyectos a futuro que se acometen desde la Consejería, desde la Junta, pero también desde las entidades que estamos. Por ello, ponemos a disposición toda nuestra gama de productos, toda nuestra gama de financiación para aquellos clientes y no clientes que se quieran acercar y aprovecharse también de
de todo lo que es la línea de autoconsumo. Por lo tanto, reitero mi agradecimiento. Muchísimas gracias a la consejera por seguir apostando por una energía alternativa y sostenible en nuestra región. Nada más y muchas gracias. Buenos días a todos. Olga, muchas gracias, consejera, para la transición ecológica y sostenibilidad en Extremadura. Muchas gracias, Julio, querido compañero, director comercial de Liberbank en Extremadura, Pepe, Lorenzo, buenos días. Compañeros también de la prensa. Muy buenos días a todos. Como director comercial de CaixaBank en Extremadura, quiero dar las gracias, obviamente, por esta invitación para adherirnos a esta declaración en favor del autoconsumo eléctrico en Extremadura. Extremadura, al final, en el sector energético es un agente, un actor principal. Obviamente, como decía Julio, por las horas de sol que tenemos, porque tenemos una tierra disponible abundante y porque tenemos además la tecnología y las empresas que son capaces de acometer estos proyectos que son tan importantes para la región, ¿no? Para nosotros, como entidad regional comprometida, junto con el resto de entidades que nos adherimos a esta declaración, obviamente es importante avanzar en los compromisos de reducción de las emisiones de CO2 en la comunidad, al igual que reducir lo que es el cambio climático, ¿no? El tan nombrado cambio climático contra el que todos tenemos que luchar. Queremos ser un agente principal dentro de este cambio, de esta transición que se está produciendo en esta comunidad autónoma y que nosotros, por supuesto, ya estamos apoyando y queremos seguirlo apoyando con más determinación, ¿no? Para ello, CaixaBank ha emitido un bono de más de 1.000 millones de euros precisamente para fomentar el desarrollo de este tipo de iniciativas y potenciar el autoconsumo también en los hogares, ¿no? Contamos también con una línea de Agrobank, que es el área que tenemos especialista en el segmento agrario y ganadero, precisamente de más de 100 millones de euros, una línea dotada con más de 100 millones de euros para fomentar el autoconsumo en las instalaciones agrarias y ganaderas, ¿no? En definitiva, buscamos potenciar ese autoconsumo y reducir también esos desequilibrios en instalaciones que se potencian algunas veces más en ciudades que en campo, ¿no? Tenemos un compromiso también como banco socialmente responsable con el cambio climático y queremos estar cerca de los clientes y con iniciativas como la que pone ahora la Junta de Extremadura en marcha, y queremos ser uno de los agentes principales y fomentar este tipo de instalaciones. Muchas gracias, Olga. Nada más y que obviamente seguro que va a ser un éxito y desde luego desde CaixaBank vamos a apoyar con toda nuestra red de oficinas, con toda nuestra especialización, con todos los productos y servicios el fomentar el autoconsumo en hogares, en empresas y en cualquier tipo de instalación que haga más eficiente la producción energética. Así que muchas gracias. Y al resto de intervinientes por sus palabras. Pasamos al turno de preguntas. No sé si el compañero de Televisión Española tiene alguna. No, pues nada, muchas gracias.